Gloria al Señor. En esta noche los saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, deseando que las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Dios estén en cada corazón, en cada vida, en cada una de las áreas de nuestra vida, en cada área de nuestra vida, en nuestro hogar, estemos gozando de esa bendición especial que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos, para los que le alaban, para los que glorifican, para los que le han dicho sí al Señor, para aquellos que le han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en esta noche, mis amados hermanos, vamos a meditar, vamos a estudiar algo en esta noche sobre el tema, la necesidad de escudriñar la palabra de Dios. La necesidad de escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque cabe mencionar que estamos viviendo en los tiempos en que se amontonan maestros para enseñar, para predicar, pero también debemos de conocer, debemos de estar conscientes de que estamos viviendo los tiempos difíciles, los tiempos de la confusión en que se amontonan maestros para enseñar, pero conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propias maneras de pensar y no conforme a la palabra del Señor. En esta noche, mis amados hermanos, vamos a reflexionar en este tema y vamos a leer la palabra del Señor que nos dice allá por medio del profeta Oseas en el capítulo 4, verso número 6. Si usted tiene su Biblia a la mano, si usted tiene ahí la Biblia junto a usted, ábrala, lea conmigo esta palabra del Señor. Vamos a reflexionar juntos, porque la palabra del Señor dice de esta manera. En el nombre de Jesús dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra de nuestro Dios. Doy lectura una vez más, para que usted escuche atentamente. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Santo es nuestro Dios. Hacía mención hace un momento sobre la necesidad de estudiar la palabra de Dios. A través de esta palabra del Señor nosotros vamos a ver en esta noche que estudiar la Biblia va más allá de leerla. Estudiar la palabra del Señor va más allá de leer unos cuantos versos o algo, va más allá de esto. Porque estudiar la Biblia habla de escudriñar, de meditar, de buscar la respuesta en la misma Biblia. ¿Por qué? Porque acordémonos, tenemos que acordarnos que la palabra de nuestro Dios, la Biblia, se interpreta a sí misma. La Biblia, mis amados hermanos, se interpreta a sí misma. ¿Por qué? Porque es Dios mismo que da la revelación, que da el entendimiento para que podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica y llevarla a nuestra vida, y de tal manera que nosotros podamos tener un cambio total de vida. Pero vamos al tema: la necesidad de escudriñar la palabra. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque estamos viviendo en estos tiempos
en que a pesar de que el cristianismo ha crecido en el mundo, a pesar de que hay tantas congregaciones en el mundo, a pesar de que hay muchísimos predicadores y que se supone que la iglesia cristiana, que las iglesias evangélicas son las que tienen la revelación de la palabra, nos damos cuenta, tristemente nos damos cuenta, que a pesar de todo esto, fácilmente es engañada. ¿Y engañada por quién? Engañada por el mismo enemigo, por Satanás, por el espíritu del error que se mueve en el mundo, por el espíritu del anticristo que se está moviendo en el mundo, por el espíritu que se mueve en la tierra, en el mundo, para que no conozcamos al verdadero Dios, para que no se conozca el verdadero Dios. De tal manera que el enemigo está haciendo todo lo posible por pervertir el evangelio de nuestro Dios. Dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Qué triste es, mis amados hermanos, cuando se habla de alguien, de un pueblo que fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque no pusieron en práctica la palabra de nuestro Dios, porque olvidaron el mandamiento que dijo el Señor, que Dios le dijo a Moisés para el pueblo de Israel, cuando él dijo allá en Deuteronomio, en el capítulo 6, cuando dijo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. O sea, el pueblo olvidó eso, que tenía que ser constantes en la palabra, porque le faltó conocimiento, le faltó investigar, le faltó conocer más de Dios. Y luego dice, porque le faltó conocimiento. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué tanto has conocido tú a Dios? ¿Qué tanto le conoces a Él? ¿Te atreves a confiar plenamente en Dios? ¿Tú te atreves a confiar plenamente en el Redentor de nuestras almas? ¿Tienes tú la habilidad, tienes tú el discernimiento de espíritu para saber cuándo habla Dios y cuándo habla la carne? Esto me lleva a pensar de lo que dice el apóstol Juan en la primera carta, en su capítulo 4, cuando dice: escudriñad a los espíritus. Eso me lleva a pensar eso. Si la iglesia, si usted, mi amado hermano, si tenemos nosotros ese discernimiento de espíritu para no dejarnos vencer, para no dejarnos llevar por filosofías y vanas sutilezas. Tristemente, como dije hace un momento, en pleno siglo XXI, cuando se supone que el mundo está evangelizado, si no un 90%, tal vez un 80%, porque a través de la radio, a través de la televisión, a través de todas las redes sociales, se predica el evangelio. Pero tenemos que tener cuidado. Pero tenemos que tener mucho cuidado para no dejarnos vencer, para no dejarnos guiar. ¿Por qué le faltó conocimiento? Porque se olvidaron de estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros adquirimos conocimiento? ¿Cómo nosotros podemos adquirir conocimiento? Si no solamente
estudiando la Biblia, tomando un tiempo, dedicando un tiempo exclusivo para el estudio de la palabra, reflexionando en ella, pero algo más también, orando, pidiéndole al Señor la dirección. Luego dice el Señor: por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Cuánta gente no en este tiempo? ¿Cuántos no han desechado el conocimiento? Y no, mi amado hermano, no que la Biblia lo hayan abandonado, lo hayan tirado, no. Sino porque hay hombres de Dios. Hay hombres de Dios, que Dios los ha levantado, que Dios los ha usado, que Dios los ha levantado con un espíritu de obediencia, con un espíritu de humillación para glorificar a nuestro Dios. Y de tal manera que cuando ellos se acercan para aconsejar a los hermanos, cuando ellos se acercan para enseñar la palabra así, y acercarlos por medio de la palabra a Dios, muchas veces desechan la experiencia de los ancianos. Muchos desechan la experiencia, desechan la enseñanza que Dios da por medio de los verdaderos hombres de Dios, no de los charlatanes, no de aquellos que solamente se dedican a predicar de una prosperidad, a decir que si tú le das a Dios, Él te va a dar más. No de ellos. No de aquellos que les interesa, que solamente viven con esa ilusión de tener un edificio lujoso, de tener cientos y cientos de personas congregados en una iglesia, pero dándoles una enseñanza falsa. No de ellos, sino de los hombres piadosos, de los hombres que con celo enseñan la palabra de nuestro Dios, de aquellos que con el celo de Dios enseñan la santidad, enseñan el amor, enseñan la palabra santa, la sana doctrina que Dios nos ha enseñado. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice. ¿Cuál es el resultado de desechar el conocimiento? Yo te echaré del sacerdocio. Aquí el sacerdocio tiene que ver con el ministerio. Tristemente, muchos ministros que porque ya tuvieron un sueño, que porque ya soñaron y tuvieron una revelación, o sea, algo por el estilo, muchas veces ya no quieren escuchar el consejo de su pastor, muchas veces ya no quieren escuchar el consejo de los ancianos, pero de aquellos ancianos que viven, aquellos temerosos de Dios, y desechan, porque piensan que todo eso es obsoleto, porque quieren vivir una modernidad. Por cuanto desechaste el conocimiento, como diciendo, por cuanto desechaste el consejo que yo te di que yo te quise dar por medio de mis siervos, yo te echaré del sacerdocio, es decir, yo te echaré del ministerio. Y te olvidaste de mi ley. Y porque te olvidaste de mi ley y de tu Dios, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también, dice el Señor, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuánta gente en este tiempo no solo predica por inercia? Quiere hacer las cosas con un tal profesionalismo, pero olvida que hay que pedirle la unción a Dios, porque hay que pedirle la unción, la dirección del Todopoderoso.
la importancia de escudriñar las Escrituras. Veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso número 39. Si tiene su Biblia, búsquelo, mi amado hermano. Búsquelo, mi amada hermana. Usted que nos puede ver, usted que nos puede ver a través de este canal, a través de esta red social, busque su Biblia y veamos lo que dice Juan 5:39. Dice de esta manera, dice el Señor. ¿Quién dice esto? Dice el Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Escudriñad. ¿Quién dice esto, que hay que escudriñar las Escrituras? ¿Quién lo dice? Lo dice nuestro Dios mismo. Sí, lo dice el Señor, el Dios Todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra, el que hizo el mundo, el que creó el universo con sus manos preciosas, aquel que nos da vida, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dice esto, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice esto: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. No dice, tienes que tener sueños para que conozcas al Señor. No dice, tienes que hacer eso. No, dice, escudriña las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no basta congregarnos, que no basta solamente con decir, ya me bauticé en el nombre de Jesús, ya me bauticé, ya tengo 30 años sirviéndole al Señor, soy músico, canto en la iglesia, dirijo las alabanzas, hago la lectura de inicio. No basta esto, mi amado hermano. Necesita conocer realmente a Dios. ¿Y cómo lo vas a conocer? Escudriñando las Escrituras, para que no te dejes engañar, para que no te laven el cerebro, para que no caigas en las garras del enemigo. Ellas son las que dan testimonio de mí, como quien dice, porque ellas son, las Escrituras son las que declaran perfectamente quién soy yo, dice el Señor. Si escudriñas las Escrituras, vas a entender y vas a conocer quién es en realidad el que te habla. Por eso es que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero muchas ovejas, muchos cristianos, muchos miembros de iglesias, muchos miembros de la congregación, no escuchan la voz de su pastor, no escuchan la voz de Dios. Solo llegan a la iglesia, solo van a la congregación cuando saben que va a venir un predicador de quién sabe dónde. Entonces sí van. Pero sin embargo la Biblia te enseña que escudriñas. Porque esa persona que viene de quién sabe dónde, que probablemente nunca lo has visto, probablemente ni sepas quién es, ni su nombre tal vez conozcas, ¿qué sabes tú qué espíritu tiene? ¿Qué sabes tú con qué espíritu viene? Hay mucha gente, muchos hermanos que permite que cualquier persona le imponga las manos.
Solamente escuchan, es que viene un predicador y el hermano es un siervo, un predicador. A ver, hermano, quiero que ore usted por mí. El hermano le impone la mano. ¿Qué sabes tú qué espíritu tiene esa persona? ¿Qué sabes tú qué espíritu trae si no escudriñas la Biblia? Si tú no tienes el discernimiento de espíritu. A vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, dice el Señor, ellas son las que declaran realmente quién es el Hijo del Hombre. Alabado sea nuestro Dios. La necesidad de escudriñar las Escrituras. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo ya en la recta final de la estancia de la iglesia en la tierra. Estamos ya poco tiempo en el reloj de Dios. El reloj no sé qué tiempo falte. No sé cuántos segundos, tal vez fracciones de segundo faltan para que la final trompeta sea tocada. Por eso te amonesto a la iglesia, amonesto a los hermanos, a todos los hermanos en general, que escudriñen la Biblia. A que no nos dejemos llevar, a que no se deje de ver solamente por falsas filosofías. Que no piense usted, mi amado hermano, que porque el predicador brinca, salta y baila en el púlpito, en el altar, no por eso viene con la unción de Dios. No por eso quiere decir que tiene la unción del Todopoderoso, que porque brinca, que porque traba la lengua al predicar, no por eso quiere decir que tiene la unción de Dios, y no por eso quiere decir que está siendo usado por el Espíritu de Dios. No por eso quiere decir que está predicando la sana doctrina. Acuérdate, cuando Moisés estaba ante Faraón, y cuando Faraón le dijo, ¿cómo me demuestras tú que eres enviado de tu Dios? ¿Te acuerdas cuando la vara de Aarón, cuando fue puesta en el suelo? Y aquella vara se convirtió en serpiente. ¿No hicieron lo mismo los magos? ¿No hicieron lo mismo los magos que estaban ahí? Pusieron su vara en el suelo, en el piso, y también se convirtieron en serpientes. Pero ahí pasó algo muy relevante, pasó algo muy importante. La vara de Moisés consumió la serpiente de los imitadores. Hay muchos predicadores que imitan ser hijos de Dios. Por eso el Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Veamos un verso más. En el libro de Hechos, gloria al Señor, encontramos algo muy importante. Aleluya. Encontramos una palabra muy especial en este lugar. Por eso, qué tan importante es que escudriñemos la palabra del Señor. Aleluya. Qué tan importante es que nosotros escudriñemos la palabra del Señor. Santo es Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo ya en los últimos momentos de la estancia de la iglesia en la tierra, y es necesario que nosotros escudriñemos la palabra de Dios.
Santo es el Señor. Dice el Señor. Libro de Hechos. Cuando los discípulos llegaron a esta ciudad, con los hermanos de Tesalónica, encontramos que dice que ellos recibieron la palabra con gozo. Aleluya. Veamos lo que dice el verso 11, 17:11. Hechos capítulo 17. Leemos del verso 10 al verso 11, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oiga atentamente lo que dice la palabra. Recibieron los hermanos la palabra con toda solicitud. Estos recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, con gozo. Recibieron la palabra con gozo, pero hacían algo muy importante que posiblemente usted no hace, que posiblemente la iglesia en este tiempo no hace, porque se conforma solo con oír y ver que el predicador brinca, grita y quién sabe qué más diga o haga, y se conforma con eso. Pero vea, escudriñe, lea su Biblia, dice: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si los hermanos recibieron la palabra con gozo, los de aquel lugar recibieron la palabra con toda solicitud, con todo el gozo. Se gozaron tremendamente en la palabra, pero no se conformaron. Pero ellos no se conformaron porque sabían perfectamente, porque ya habían escuchado, ya habían leído que en los postreros tiempos muchos apostatarían de la fe. Muchos empezarían a apostatar de la fe y iban a empezar a enseñar conforme a sus propias concupiscencias. Por eso estos hermanos, dice, escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, como dice el Señor, como dice la palabra. Ya ves, mi amado hermano, qué tan importante es escudriñar las escrituras. Porque esta es la voluntad de nuestro Dios. Esta es la voluntad del Todopoderoso. Que escudriñemos la palabra. Que escudriñemos la palabra del Señor. Que nosotros hagamos caso. Que nosotros nos aboquemos. Que nos dediquemos. Que nosotros conozcamos al verdadero Dios. Que conozcamos en realidad al verdadero Dios y que podamos confiar en Él. Amados, dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando usted escucha una enseñanza, cuando usted escucha una predicación, ¿corrobora con la Biblia?
¿Corrobora con las Escrituras o se conforma solamente con lo que oye? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe de confiar en Él no por lo que oye, sino por lo que estudia, por lo que lee. Porque hay muchas personas que adulteran con la palabra. Hay muchas personas que han hecho de la palabra un negocio. Hay gente que se vive aprovechándose de la palabra para hacerlo una fuente de mercadería. Pero eso no te hablan con la verdad. Ellos no están interesados en la salvación de tu alma. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice que Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero para que vengan al arrepentimiento tenemos que conocerle. Mire, hay algo que a mí me llama la atención. Y hoy en la mañana que estábamos en la célula de oración. Hoy en la mañana que estábamos en la célula de oración. El Señor hablaba de esta manera. Dios daba palabra. Y escucha atentamente lo que el Señor dice. Capítulo 8, verso 31 del Evangelio de Juan dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Quién dijo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes le dijo? A los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que nosotros formemos parte, seamos parte de este grupo de hombres y mujeres de la iglesia del Señor? Porque muchos se dicen llamar que son iglesias de Cristo, pero tienen una enseñanza más torcida que un camino de terracería, que un camino, que una vereda. Muchos te dicen ser discípulos de Cristo, pero viven una vida desordenada. Y aquí la palabra del Señor dice: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué quiere decir permanecer en mis palabras? Esto quiere decir, si vosotros hacéis lo que yo os mando, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya ven que no solamente es decir, ya soy cristiano, no solamente es decir, ya llego a la iglesia, no solamente decir, yo canto, yo toco un instrumento en la congregación, no solamente es decir esto, va más allá de todas esas cosas. Se necesita vivir una vida de consagración. Se necesita vivir una vida plena en Cristo. Se necesita estar llenándonos, escudriñando la palabra. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. No solo leerlas, escudriñarlas. Escudriñarlas. Y no lo digo yo, no lo dice el hermano Rubén Méndez, lo dice las Sagradas Escrituras, lo dice el Señor mismo. Esta noche, mis amados hermanos, cuánto deseo, de todo corazón deseo que usted conozca al verdadero Dios, que conozca la vida eterna. Le amonesto, escudriñe la Biblia, escudriñe, usted hermano que predica, escudriñe la Biblia.
Posiblemente usted me diga, no, es que yo estudié en un instituto bíblico, no, es que yo llevé teología, es que yo es esto y aquello. Sí, qué bueno. Pero acuérdate que muchos teólogos, a pesar de que dan clases de teología, muchos de ellos ni tienen temor de Dios. Muchos de ellos no tienen temor de Dios. Muchos de ellos hasta ateos son. ¿Sí? Entonces, no basta haber cursado un diplomado en teología para decir que tiene la revelación de Dios. Necesita usted someterse al estudio de la palabra entre tú y Dios solamente, entre nosotros y Dios, que sea la palabra que se interprete a sí mismo. Y esta palabra son las que dan testimonios de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la que declara realmente quién es Jesús. Mis amados hermanos, deseo que nuestro Señor Jesucristo bendiga su vida. Ánimo, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga poderosamente. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta la próxima.